¿Cómo les va? Muy buenos días. Una mañana hermosa en términos climáticos. Hoy viernes, un viernes con mucha concentración, con mucho reclamo en derredor del Congreso porque se está votando la modernización laboral en el Senado, proyecto que ya tiene sanción de diputados, se va a convertir en ley y por lo tanto hay mucho reclamo y mucho corte en las calles aledañas al Congreso. 11 de la mañana, 1 minuto, estamos con todo ese tema pendiente, estamos con la agenda de diputados a partir de marzo y con lo que va a pasar con el mensaje oficial del titular del Ejecutivo, Javier Milei, a partir del día domingo a las 21. Comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero, Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Pato. Feliz viernes. La verdad es que una semana llena de definiciones parlamentarias. Ayer tuvimos la aprobación del proyecto de ley que modifica la ley de glaciares en el Senado. Eso es lo que queda próximo en la agenda de diputados. Muy probablemente sea algo que prioricen y aceleren en la Cámara Baja. Y también vamos a estar hablando hoy, Pato, de la aprobación del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, que fue el primer tema de la sesión de ayer en el Senado. Algo que es histórico, después de 25 años de negociaciones se termina ratificando. El Ejecutivo apurando un poco la promulgación para poder ser el primer país de la región del Mercosur en tenerlo aprobado. Pero bueno, vamos a repasar cuáles son los detalles de este acuerdo comercial y cómo fue esa carrera por ser el primer país que se dio en el Senado. Y por supuesto, qué pasa con la entrada en vigencia de este acuerdo comercial, que es un tema que es un poco faltan confuso, los ¿no? respaldos de los respectivos congresos europeos. Exacto, porque está judicializado, judicializada una parte del acuerdo comercial. Bueno, ¿hay posibilidades de que entre en vigencia antes, pese a la judicialización? Sí, vamos a estar hablando de eso. Y bueno, atención, por supuesto, a hoy, que es el último día, ¿no?, de las sesiones extraordinarias. Después quiero hablar con vos, Romero, también de lo que para mí es un tema central, previsible, que pasó en Ley de Glaciares y que es el respaldo de 2 senadores peronistas, pero ex gobernadores ambos, hablo de Catamarca y de San Juan, que en línea con lo que consideran que son leyes productivas, respaldaron plenamente la Ley de Glaciares, que me parece exactamente, ex gobernadora de Catamarca, ex gobernador de la provincia de San Juan. Me parece que hay un tema importante, así que nada, volvemos en un ratito. Señor Solaberrieta, buenos días. Buenos días, Pato. Placer saludarte a vos, a Dani. Vamos a estar hablando en un ratito porque estamos en la recta final hacia lo que será la apertura de las sesiones ordinarias el próximo domingo en cadena nacional a las 21 de Javier Milei, que va a venir aquí al Congreso. Vamos a hacer un breve repaso de lo que han sido las 2 ocasiones anteriores en las cuales Javier Milei pisó el Congreso de la Nación justamente para abrir un periodo ordinario, con algunas frases, algunas declaraciones y también con algunos datos de aquel momento y de la actualidad con el transcurrir de su gobierno. ¿No? Lo decíamos ayer hablando con Ramos, es incomparable la situación. Porque hasta acá el titular del Ejecutivo jugó absolutamente de visitante en el Congreso de la Nación. Por primera vez va a jugar cómodo, de local, con una representación a la vieja usanza. Acá los presidentes o las presidentas llegaban siempre con bloques oficialistas muy nutridos. O eran mayoría o eran primera minoría, pero siempre eran bloques muy importantes. El radicalismo, el peronismo, el PRO. Acá, en estos 2 primeros años, se dio esta particularidad, ahora modificada, de que el oficialismo estaba casi huérfano de propios. Era un ambiente muy complicado, ahora se ha revertido y es un vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso mucho más parecido a gestiones anteriores. Vamos con los títulos y ya seguimos. Esto es Orden del Día. Sesión especial en el Senado. Están tratando la reforma de la ley del régimen penal juvenil y modernización laboral. Lo que contaba Romero recién, ley de glaciares, se aprobó en el Senado la reforma de la norma
y ya tiene sanción de la Cámara Alta. Recursos naturales y conservación del ambiente humano. Justamente para tratar lo discutido en el Senado, la comisión se reúne el próximo martes a partir de las 2 de la tarde. Bueno, comenzamos con ella, vamos con Daniela Romero. Romero, todo lo que pasó ayer, me parece que el resultado era previsible, digo, porque incluso había algún adelanto de que Uñac y Corpachi podían apoyar, pero 40 votos positivos para el gobierno, ¿no? En modificaciones. Sí, 40 votos Sí. Exactamente. Tampoco fue un resultado tan holgado. No. Había sido un tema muy debatido durante estas últimas semanas. De hecho, bueno, hubo un reclamo fuerte por parte de la oposición sobre que el proyecto de ley se dio a conocer básicamente sobre el momento de la votación. Pero ¿qué pasa, Pato? Acá hay que entender que la cuestión de los glaciares que se distribuyen a lo ancho, a lo largo del país, mejor dicho, no a lo ancho, tenés a los gobernadores, a las provincias que son del norte, que están más interesadas en poder explotar el ambiente periglaciar, y las provincias del sur, que son más, están más en alerta, porque justamente los glaciares es su turismo, ¿no? Los glaciares es... en la Patagonia son claramente... Y es agua pura y clara, es no contaminación, efectivamente. Es turismo, es agua dulce. Bueno, ese es el debate, ¿no? Obviamente tiene que ver con el agua potable. Bueno, justamente por eso es que se había armado... Primero tuvimos a los gobernadores del norte, que fueron los que forman parte de la mesa de litio y la mesa de cobre, que impulsaron el proyecto de ley. Y después hubo una revisión por parte de los gobernadores del sur. Los gobernadores y los representantes del sur, estamos hablando de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Chubut, que estaban revisando los detalles de la ley justamente para cerciorarse de que no iba a terminar siendo una amenaza para el medio ambiente. Ese fue un poco el debate y bueno, por eso nos sorprende que justamente Catamarca y San Juan sean dos provincias que se hayan separado del interbloque de José Mayans para apoyar esta ley, ¿no? Es como siempre la discusión entre el norte y el sur con respecto al ambiente periglaciar. Así que este proyecto, Pato, había tenido los números justos cuando se trató la reforma laboral, por ende la media sanción recién se consiguió ayer, pero bueno, vimos que en diputados ya están listas las comisiones, las habían ya constituido al principio de las sesiones extraordinarias, listos para estar listos a la hora que llegue este proyecto y poder sancionarlo rápidamente, porque es el proyecto que más le importa, diría yo, a la Casa Rosada, ¿no? Este es un tema que algunos incluso lo califican como más importante que la modernización laboral. No es menor que la modificación de la ley de glaciares y que la habilitación de la exploración y explotación minera en medio de la espera de una lluvia de inversiones en ese sentido y también delineando acuerdos comerciales importantes en materias de cobre, litio, minerales. Bueno, es importantísimo, ¿no? Bueno, para el a ver, consulta. Enseguida estamos con Solabarrieta, pero vamos a ir después a un detalle más pormenorizado. Es muy interesante lo de glaciares porque vos tenés gobernadores como Tucumán o Jaldo particularmente, el de Catamarca, que estaban impulsando la ley de glaciares y que era un acuerdo que habían establecido con el gobierno, yo te apoyo, pero vos respaldame, impulsá la ley de glaciares. A eso se suma lo del exgobernador de San Juan y la exgobernadora de Catamarca. Hay otro dato. La verdad, tanto Néstor Kirchner, pero particularmente Cristina en su momento, fueron muy impulsores de acuerdos con empresas mineras extranjeras para desarrollar la minería en la República Argentina. Después estuvo el acuerdo también de Cristina en Vaca Muerta por Chevron. No había una negativa cerrada. Había acuerdo con mineras canadienses y había acuerdo con petroleras americanas. Pero, después vamos al detalle a ver qué pasaba ahora, porque una cosa son las provincias andinas del norte o del centro y otra cosa es lo que puede pasar con Santa Cruz, por ejemplo, o Tierra del Fuego. Después me decía Dani que tiene un detalle de cómo votaron los representantes de esa provincia, porque hay el tema glaciares y el tema del cuidado del medio ambiente es como muy sensible. Así que vamos a ir con los detalles en un ratito. Bueno,
¿Por dónde vamos a ir con usted, señor Solabarrieta? ¿El de González? Bueno, te lo pido ahora. Vamos con el primer tape de esta mañana. Esto es Orden del Día y después Gonzalo Solabarrieta. A ver. Yo creo que todo el sector pyme hace años que viene pidiendo una ley nueva, una modernización laboral, que principalmente haga más fácil la contratación. No es lo mismo los convenios colectivos de trabajo que se discuten en Buenos Aires para las grandes empresas que para una pyme que está perdida en el medio del interior de la Argentina. Yo siempre lo he dicho, no es justo que tenga el mismo trato, tal vez un taller mecánico en una provincia en el interior de Argentina, tenga que cumplir con el mismo convenio colectivo de trabajo que Toyota, que es una multinacional que está en Buenos Aires y tiene otro nivel de ventas, otro nivel de trabajo, otro nivel de, por ejemplo, en el rubro de estaciones de servicio. El convenio colectivo es nacional y se discute en Buenos Aires. Ahora, no es la realidad una estación de servicio que puede estar en 9 de Julio o en Avenida El Libertador que una estación de servicio en el medio de un pueblo que lamentablemente no tiene la misma realidad que una estación en Buenos Aires. Lo que te va a permitir la modernización laboral es de nuevo, tener unas discusiones paritarias con las realidades de cada sector, te va a permitir, de nuevo, absorber muchísimo empleo en negro, que en el caso de Jujuy es más del 50% del empleo en negro que no está registrado, poder registrar ese empleo, dar reglas claras. A veces cuando uno discute el tema de las indemnizaciones, uno no está en contra de pagar indemnizaciones como estaban previstas en la ley. Lo que pasa es que se fue desvirtuando a lo largo del tiempo y uno ya no tenía una previsibilidad de saber realmente cuál era el costo de contratar o no contratar a un empleado porque no sabía cuál era el riesgo. Creo que esta ley trae principalmente previsibilidad, que creo que es lo que piden todas las pymes, y muchísimas facilidades para que las empresas puedan estar en blanco. Bueno, estamos ahora con una representante del Frente de Izquierda. Ella es Romina del Pla. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, la verdad que estamos Sí. en una jornada para mí muy triste para los trabajadores, las trabajadoras, porque entiendo que el Senado va a terminar de sancionar esta ley de reforma laboral que nosotros hemos definido como una ley esclavista. Realmente esto es un golpe muy profundo para los trabajadores, para sus condiciones de vida. Por supuesto que después al gobierno le va a costar ver cómo la implementa, porque Sí. quiero ver cómo tan fácil eliminan las horas extras, cómo imponen la extensión de la jornada laboral sin límite, quiero ver cómo hacen para imponer que no se puedan hacer asambleas en los lugares de trabajo, porque creo que va a haber una resistencia importante en este sentido y vamos a apuntar a eso, a que sea una ley que sea muy difícil de implementar, pero Romina, está claro que hay un intento de sí. alterar las relaciones Sí. entre los trabajadores y la clase capitalista, dándole, como yo dije en la intervención, todas las garantías y todas las ventajas a las patronales. Romina, una consulta que no es como consuelo simplemente, pero para referenciarnos. En los otros días me contaban un dato de una curtiembre en la provincia de Santa Fe, cerca de la capital, que si no me equivoco pertenecía a los familiares, a los padres de Galperín, el titular de Mercado Libre, que era una muy buena curtiembre, que tenía 300, 400 trabajadores, que había reclamo de trabajadores y dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a dejar 100 trabajadores, pero voy a instalar parte de la empresa, la instalo en Paraguay, parte la instalo en Vietnam y parte la instalo en Tailandia. La pregunta es, el tema de las leyes laborales, ¿no está a la baja lamentablemente en el mundo? Digo, en América Latina venimos mal, en Brasil hubo leyes que todavía Lula no pudo revertir, en China son como son, en el sudeste asiático igual, en Estados Unidos. Digo, hay como un retroceso global. Sí, hay una ofensiva, lógico, claro. hay una ofensiva contra los No derechos me sirve laborales. como, no es un consuelo, pero no. es un marco hay general, una ¿no? ofensiva y Claro. justamente en Argentina venimos con mucho esfuerzo defendiéndolo. Sí. Este es un golpe muy importante. Pero mira, es como todo, ¿viste? Portugal en una época se citaba como el país ejemplo de la reforma laboral y el reverdecer económico y demás. Ahora fueron por una segunda reforma laboral y hay una revuelta tremenda, movilizaciones de todo tipo, enfrentamientos.
lo cual quiere decir que no es tan sencillo porque obviamente las condiciones de vida de los trabajadores van retrocediendo en todo Claro, el mundo. sí, sí, claro. Y esta es la realidad. ¿Y qué haces? Porque digo, por ejemplo, la ropa, ¿no? ¿Cuánto hace que la ropa en Europa y en el mundo cuesta 2 pesos porque es casi mano de obra esclava, que viene de Medio Oriente, países asiáticos? Debe ser por lo menos 30 años, ¿no? Antes se Sí. fabricaba en Estados Unidos la ropa y un día dijeron, mira, es imposible competir, nos dedicamos a otra cosa, pero eso está como estandarizado y Bueno, no se pero cambia, ¿no? eso es lo que te habla de un sistema capitalista que está en una crisis muy profunda a nivel internacional, porque vos fíjate que con justamente persiguiendo la producción, simplemente con persiguiendo la ganancia, se va convirtiendo en una situación por momentos obsoleta. Hay una sobreproducción enorme, el desierto de Atacama está lleno de Sí. bolsones de ropa, hay un Que problema. nunca entendí, hay un ¿para qué problema importan con ropa usada? No, hay no, un no, problema es con, difícil entenderlo. con todo el tema de qué pasa con la ropa que se deja de usar, es un elemento Sí. hasta de crisis ambiental. Entonces, bueno, lo que uno pensaría, nosotros planteamos, es que obviamente tiene que haber una producción planificada, no puede ser que todo sea simplemente en afán del lucro. Entonces, acá tenemos un problema. Van a seguir cerrando empresas. ¿Y con qué le van a dar de comer a los trabajadores? ¿Cómo piensa Milei y todos los que lo apoyan, que no son solo La Libertad Avanza? ¿Cómo piensan esos peronistas que le dieron los votos, tanto aquí como en el Senado? ¿Qué piensan esos radicales? ¿Cómo piensan que la gente va a sobrevivir? Porque no es lo de Pablo diciendo, anda, Busquen búscate otro trabajo. trabajo. Porque ¿dónde está el otro trabajo? Todos los indicadores, vos escuchás ayer y hoy, todos los que han analizado los datos de empleo demuestran que en la minería y en el petróleo No. no está creciendo el Es trabajo. el 10% del trabajo es industrial. verdad, No. no es verdad que por ahí va a haber nuevos empleos. Entonces, digamos, o vas a una socialización de los medios de producción, una reorganización económica, que es lo que nosotros planteamos desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, o vas a tener una masa de desocupados, de hambriados, que los límites de la precarización laboral, de la changa, de la feria, de la plataforma, se van a encontrar más Ahora, tarde o más temprano, porque ya lo vivimos pero en los perdóname, 90 con una el consulta. parripollo y los remises. De acuerdo, pero una consulta. En el imaginario que uno socializa los bienes de producción, digo, igual el tema tecnológico y el tema de la inteligencia artificial va a estar. Bueno, por supuesto. Claro. Por eso, También, justamente, ahí vos está tenés el que usar tema, la ¿no? técnica al Claro. servicio de garantizar que la población pueda acceder a los bienes y a las mercancías que sí. necesita. Te digo, esto es un choque que empieza a ser cada vez Sí. más agudo y por eso esa sobreproducción internacional, esa guerra comercial entre Estados Unidos, el resto de los países, etcétera, es lo que hace que los acuerdos como el que se votó con el Sí. Mercosur o el acuerdo con Estados Unidos, en realidad sean acuerdos de sometimiento completo. Y lo que está en desarrollo es, digamos, el ascenso de los enfrentamientos que van a terminar siendo armados. Nosotros estamos en una agudización de Sí. las guerras y demás, porque la forma que le ha encontrado el capitalismo a las crisis ha sido la de Ahora, la gran sí. destrucción de fuerzas productivas que significaron las dos guerras mundiales. Estamos muy Sí. fuertes yendo un camino cada vez más agudizado. Paren el mundo que me esto quiero es una bajar el crisis problema. capitalista muy Sí. grande. Romina, A ver. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ayer estaba hablando con gente del peronismo, que bueno, que está atravesando toda esta situación de fugas por un lado, lo que le llaman los traidores, y ya pensando hacia una unidad del 2027 me plantearon, nosotros no descartamos hacer un frente unido que vaya desde arrepentidos del PRO hasta la izquierda. Desde la izquierda, ¿eso lo ven viable? ¿Terminar uniendo fuerzas con toda la representación opositora de Milei y llevar una candidatura o llevar una propuesta en común? Mira, primero que hablar del 2027, vos te das cuenta que en el medio que se está aprobando la reforma laboral y lo que tendrá que haber ahora es un plan de lucha. La CGT tendría que estar convocando una secuencia de paros generales hasta llegar a la huelga general y demás. Me parece que es un contrasentido. Porque la idea de que no hagamos nada ahora y vámonos a esperar a ver qué hacemos en el 2027 es una trampa para los trabajadores. Nosotros ahora tenemos que luchar como están haciendo los compañeros de FATE, ocupando su planta, como están haciendo los compañeros de Morbillo, que cumplieron ayer un año de ocupación defendiendo la capacidad productiva, como hicieron los trabajadores de la empresa de celulares en Tierra del Fuego. Acá el problema es que los trabajadores tenemos que luchar ahora para evitar que nos demuelan los puestos de trabajo, para evitar que avance, digamos, la aplicación de la reforma laboral si hoy la terminan aprobando.
Me parece que la clave acá es que tenemos que defendernos porque en 2 años no queda nada. Segundo, ¿cómo se nosotros del Frente Izquierda, claramente del Partido Obrero, entendemos que la salida nuestra es con independencia política. Ok. Porque ¿sabés lo que ocurre? Los que hoy dicen, no, vamos, revisemos los traidores. Los traidores es un rábano, nosotros lo dijimos en la sesión. Ya, si vos me querés contar que te sentiste traicionado porque hiciste un frente nacional con Jaldo, con Jalil, con Sáenz, y dijiste que esa era la lista del peronismo unificado y que ellos eran los que le iban a poner un freno a Milei y atacaste a la izquierda, no me cuentes. La verdad Ahora, que perdón, sos un cara dura no, porque dale. sabías que quienes ya le habían dado los votos a Milei se los iban a volver a dar. Entonces, la estrategia electoral fue una estrategia también de contener cualquier fuga y justamente nosotros entendemos que la salida es una intervención independiente. Entonces, después a la hora de tener que votar algo o de hacer alguna cuestión concreta, vos sabés que nosotros somos partidarios del Frente Único. Ahora, hay una cuestión que hoy empezar a hablar del frente del 27, la izquierda va a ir Si te con sus salió mal, candidaturas entonces ahora no propias. me vayas a buscar. Claro. Sí, entiendo. Ahora, perdón, Pato, Dale, no, dale, que dale. yo quiero repreguntarte. Vos decís esto de luchar ahora y tratar de frenar la implementación. ¿Cómo piensan hacerlo? Porque, por ejemplo, el tema de la judicialización, esa es una vía que están evaluando. ¿Cómo se puede llevar adelante justamente siendo una ley que es la aprobada, ¿no? Porque vimos que la justicia laboral sí se pudo pronunciar cómodamente por decretos de necesidad de urgencia. Siendo esta una ley, ¿cómo pueden frenarla? Bueno, esta ley es inconstitucional, va en contra de una cantidad enorme de normas. La CGT dijo que va a ir por la vía judicial, bueno, que vayan por la vía judicial, por supuesto desde distintos sectores. Si vemos que va a haber que hay viabilidad para armar una cuestión judicial, lo vamos a hacer. Ahora, el problema concreto es que las normas no regulan la vida social. La vida social la regula la lucha de clases. Después se trata de normativizar y de poner... Y este gobierno lo que está haciendo es que está tirando abajo todo el maquillaje. Y está demostrando lo que realmente pasa, que es que acá hay clases sociales con intereses contrapuestos. Entonces, ha habido cantidad enorme de leyes acá que se pretendieron imponer y que no fueron posibles de imponerlas. ¿Por qué? Porque hubo lucha, hubo organización. Entonces, en ese punto, Argentina también tiene una tradición en ese sentido. Pitrol habló en la intervención de lo que los gobiernos de ese momento llamaban la guerrilla fabril. ¿Qué es la guerrilla fabril? Bueno, es la organización de los trabajadores justamente en cada lugar de trabajo para impedir que avancen parte de todas estas medidas, ¿no? Entonces, tenemos una herramienta y, por supuesto, una tiene que ver con poner de relieve que no es que la situación inevitable es el cierre de las fábricas. Las fábricas se pueden reconvertir, las fábricas pueden tener un montón de posibilidades y lo hemos visto con Madane Quintanilla, que cierra FATE, pero está haciendo negocio de todo tipo y color y lo que quiere hacer es descargar sobre los trabajadores su reconversión, ¿no? Romina, tengo que terminar, tengo que ir al corte, así que nada, pero como último título, porque vos sos dirigente gremial de base, el lunes, a mí me decían que no sé cuántos sectores, pero ¿empiezan las clases en provincia de Buenos Aires? No, mira, el lunes hay un paro nacional de la CETERA. Hay un paro docente nacional en todas las provincias, ya en algunas que empezaron las clases previamente hay luchas, como en Río Negro, como en Santa Cruz y demás, y en la provincia de Buenos Aires, que empieza el 2, hay paro nacional el 2 y el 3, paro convocado por las seccionales multicolor. Romina del Pla, diputada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en orden del día, estamos con el señor Solaberrieta, estamos con Daniela Romero, la pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular,
se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Acá estamos en orden del día, muy bien, estamos hasta el mediodía, mucha expectativa por lo que empieza a discutirse en comisión a partir del día lunes y martes, por lo que va a pasar el domingo. Pero bueno, enseguida estamos con Solabarrieta y antes, Dani Romero con dos temas. Primero, algunos datos que estaba buscando de glaciares. Y después más info. A ver, diga, Romero. Sí, vos me habías preguntado, Pato, Sí. habíamos quedado con ese tema pendiente sobre cuáles fueron las provincias que finalmente votaron en contra de la Claro. ley de glaciares, justamente en línea con esto que estábamos hablando de que las provincias del norte obviamente están más propensas a la explotación minera en el Claro. ambiente periglacial y en cambio en el sur, al tener tanto glaciar y la necesidad de proteger el agua dulce, estaban más reticentes. Bueno, finalmente eso se termina dando, porque incluso, por ejemplo, Chubut, donde tenés a Edith Sí. Terenzi, terminó votando en contra. También votó en contra la de el PRO, Claro, mira vos. de La Pampa. Sí. Sí. Y tanto de La Pampa con el PRO, con la UCR. Kroneberger también. Abad, que también es de la provincia de Buenos Aires, de la UCR, se distanció junto con Kroneberger para votar en contra. Tenemos también el voto en contra de la Neuquindad, de la provincia de Neuquén. Sí. Y por supuesto que el voto en contra de los santacruceños de Natalia Gadano y José María Sí, Carambia. sí. Gadano habiendo sido una de las voces presentes en esa mesa técnica que había intentado avanzar en la modificación del Claro. proyecto para justamente conseguir mayor aval, terminó también votando en contra. Santiago del Estero también votó en contra. Córdoba también votó en contra, pero bueno, hablando de las provincias patagónicas, estamos hablando de Santa Cruz, de Chubut, de Neuquén, que fueron, bueno, provincias que terminaron rechazando la ley de glaciares. Romero pregunta, ¿era tan importante, no era tan importante la pelea por votar el acuerdo Mercosur, Unión Europea, antes que ningún otro país? ¿Era tan decisivo el tema? Porque creo que la verdad, firmar esto tiene muchísimo peso histórico. Casi que si lo firmás primero, después que Uruguay, a mí me pareció una cuestión secundaria, pero diga, a ver. No, a ver, es una cuestión simbólica, por un lado. Vamos a ir en detalle con esto, pero la realidad es que vos al ser uno de los primeros países en tenerlo aprobado, te da la posibilidad de negociar mejor los cupos de las cuotas que se van a aplicar. Entonces, esa es la razón por la cual te beneficia como país ser uno de los primeros en tenerlo aprobado. Sí. Pero bueno, también es cierto que
va a haber una discusión ahí porque, bueno, Uruguay estaba tratando el proyecto al mismo tiempo que lo estaba tratando el Congreso argentino. Hubo un intento del gobierno de avanzar hacia una votación más temprano. Estaba el canciller Pablo Quirno presente en los palcos, esperando con ansias ese momento. Y al no haber, o sea, en el recinto vos la veías a Patricia Bullrich yendo de un lado para otro, negociando con todo el mundo a ver si podía conseguir achicar la lista de oradores. No lo lograron, pero bueno, lo que hicieron fue avanzar con la firma de la promulgación, cosa de tener eso para respaldar que sí fueron los primeros. Pero bueno, la verdad me sigue pareciendo más importante la firma que haber llegado 10 minutos después, pero bueno. Es que aparte de eso, la diferencia es mínima, no es que... Además, digo, cuando fijes los cupos, tampoco es un país con el que competís ojo por ojo con Uruguay, por cantidad. Digo, Argentina va a tener espacios naturalmente. Lógico. Me parece que la cuestión a lo mejor es con Brasil, pero no con Uruguay. Pero bueno. Diga, señora. Vamos a ir entonces a las placas, si te parece, a hablar de esta votación que se dio ayer. Vamos a hablar del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Este fue el primer debate de la sesión del Senado. Terminó con la aprobación de, 69 votos a favor. Mirá si no tenía mayoría. Esto fue uno de los temas que el peronismo tuvo que... Casi unanimidad. Casi unanimidad. Tuvo que terminar apoyando también en diputados, porque bueno, es un tema histórico. Lo que sí había... Acá, ¿te acordás? Se había opuesto en su momento... se había opuesto el ex canciller Santiago Cafiero, me parece, pero el resto había acompañado, me parece que de una manera muy contundente. Habían sido creo que 42 los votos en contra nomás, y eran parte de Unión por la Patria y de la izquierda. Sí, exactamente. Sí, pero ahí hubo una idea de... Entendemos que quieran votar a favor de este acuerdo comercial. Vemos que los votos en contra en el Senado fueron solamente 3, de Di Tulio, Guado de Pedro y de Cristina Cándida López, también del peronismo. Y José Mayans advirtió algo que cuando el peronismo vuelva, si es que vuelve en el 2027, van a revisar el acuerdo comercial. Dejó esa promesa, porque dice que da cuenta de algunas inconsistencias que podían perjudicar a sectores de la industria nacional. Este tema... lo vamos a escuchar el domingo también, porque este tema de si la apertura comercial es beneficiosa o tendrían que haber medidas de protección industrial, bueno, ese es el tema que al presidente le interesa mucho que se discuta, le interesa mucho que se debata. Agradeció, no irónicamente, me atrevo a decir, a el CEO de Techint, de FATE, por haber instalado este debate nuevamente, esta guerra de modelos. Por supuesto, el gobierno encuentra enemigos, por supuesto. Porque para el presidente es un tema que es clave, es un debate histórico, no es nuevo. Desde que soy chiquita que yo escucho obviamente esta dicotomía, pero va a ser un tema que vamos a escuchar, Pato, el domingo. Muy probablemente el presidente se refiera a esto y haya un mensaje en ese sentido. Ahora, ¿no? te digo, una cuestión que se desprende de lo que veo en esta placa, porque es lícito decir, che, ¿no la dejó todo el peronismo, incluso los propios, demasiado sola a Cristina? Porque acá vos ves quiénes se opusieron al acuerdo. Y son 3 cristinistas puros y absolutos, como López, como Juliana Di Tulio y como Guado de Pedro. Digo, son Cristina 100%, pero son muy pocos para hacer oposición. La dejan en un lugar poco relevante. Una de dos. O yo digo, mira, yo me opongo, una Cristina que está hablando poco, una Cristina que no ha hablado de reforma laboral, que tampoco ha hablado de este acuerdo, pero es explícito que la gente más cercana en el Senado vota en contra del resto. Por eso digo, o la dejaron muy sola, o tampoco se discutió que para que no quede tan aislada se acompañe el resto. Pero me parece muy poca la representación del cristinismo puro oponiéndose. Acá, como decís vos, eran 40 y pico. Pero además, otro factor, a lo mejor me ayudan, no está muy claro de cuáles son los argumentos de por qué te opones. No la tengo tan en claro a Juliana Di Tulio argumentando con conceptos decisorios por qué se opone. Pero bueno. Yo lo único que te puedo aportar, y es más, no recuerdo cómo votó, entiendo que votó negativamente, Juan Grabois, en una entrevista que pude hacerle, él lo que me respondió muy rápido es, la verdad me pareció que Brasil hizo un gran acuerdo.
Bueno, está bien. Como diciendo, no sé si es tan favorable a la Argentina, sino que Brasil es Pero el país más beneficioso. me llama la atención lo aislado que queda el cristianismo con 3 votos, nada más. Ojo, es una de las pocas posturas que uno puede tomar de Unión y por además, la Patria. sin explicitaciones claras. Pero ya sé que hubo acá, en el bloque en diputados, hubo un lío bárbaro porque el bloque corría el riesgo de arriesgarse, de partirse. Pero ir así a exponerse y tener 3 votos es como muy poco. Pero bueno, Romero, por favor. Sí, vamos a seguir con este tema. Con respecto de lo que va a ser el debate por la industria nacional y la apertura comercial versus la apertura comercial. Bueno, este tema se está debatiendo en Europa también, justamente porque ¿qué pasa con este acuerdo? Este acuerdo, al ser una reducción, una eliminación arancelaria importante entre las dos regiones, esto abre un mercado de el 20% del PBI mundial. Estamos hablando de un mercado de 700 millones de consumidores. Con lo cual abre una oportunidad enorme en el caso de la región del Mercosur, especialmente para lo que tiene que ver con la materia prima, con la carne, ¿no? ¿Y qué pasa? Vos tenés a países en la Unión Europea, como uno de los voceros más centrales en esto fue Francia, que dice, no queremos que si ellos importan la carne argentina, por ejemplo, que es de muchísimo mejor calidad, bueno, eso afectaría a la industria la industria agro que tiene la Unión Europea. Entonces ahí de vuelta estamos con este debate que se está dando a nivel mundial, en donde obviamente hay una idea de la Unión Europea de poder aplicar medidas más proteccionistas para de alguna forma salvaguardar la producción agroexportadora dentro de la Unión Europea. Pero perdóname, hay un problema agregado en Francia, y no solo en Francia, en Hungría y en varios otros países, que es un problema económico, pero además es un problema geopolítico. Porque si los franceses empiezan a comprar carne argentina, carne uruguaya o brasileña, y dejan de estar en el campo, tenés 2 inconvenientes. Primero, que abandonás el campo, cosa que Europa no quiere. Y segundo, ¿qué haces con la gente que abandona el campo y se te estaciona en los alrededores de París sin un trabajo previsible? Es un tema muy delicado que ellos trataron de evitarlo subvencionando el campo durante un siglo, así que es un tema muy complejo para ellos. Es un tema, sí, que se está dando a nivel mundial. Vamos a volver a las placas, un poco lo que ya les había comentado, que fue la carrera por ser los primeros, teniendo al canciller Pablo Quirno, quien festejó en redes sociales como que la Argentina fue el primer país en aprobarlo, pese a que fue después técnicamente de que lo haya aprobado Uruguay. Pero ¿cuál fue la diferencia? El trámite en Uruguay es más lento, Argentina lo promulgó antes incluso de que se termine el debate, por ende, bueno, se puede decir que la Argentina fue finalmente el primer país en tenerlo legalizado, aprobado este acuerdo comercial. Fue algo que, como te decía Pato, tiene que ver con algo más bien simbólico, pero que a largo plazo va a ser beneficioso para que la Argentina pueda negociar mejores cuotas en la región. Esto es un tema que es importante entender. Es muy probable que todos los países miembros, los estados miembros del Mercosur, vayan a acelerar la aprobación del acuerdo comercial, porque ninguno se quiere quedar atrás en materia de cuotas. Pero en el hipotético caso, Pato, por ejemplo, de que este tratado se apruebe vía europea y solamente esté, por ejemplo, Argentina o Uruguay con el tratado aprobado en sus respectivas legislaciones, bueno, entonces la cuota entera que va hacia la región solamente va a aplicar para aquellos países que la tengan aprobada. Esa sería la carrera, pero de todos modos, te reitero, Pato, es muy probable que todos los países, todos los estados miembros del Mercosur vayan a acelerar la aprobación de este acuerdo comercial, porque todos quieren estar teniendo la cuota asegurada, por supuesto. Vamos a repasar igual cómo sería y cuánto tardaría esa vía legal, teniendo en cuenta de que este acuerdo está judicializado en el Parlamento Europeo. Repasamos cuáles son, vamos a ir a nivel general. Vamos a la siguiente placa. El 91% de los aranceles que se imponen dentro de la Unión Europea para el Mercosur se van a eliminar o reducir progresivamente. Esto aplica para los sectores automotores, maquinaria industrial, también el sector químico y farmacéutico, así que bueno, se espera también tener beneficios para la importación de esta mano de obra.
Y después, por otro lado, el 92% de los aranceles que el Mercosur le imponía a la Unión Europea también se eliminan o se reducen progresivamente, y esto beneficia especialmente a los sectores que tienen que ver con la carne, con la soja, la miel y los biocombustibles. De esto es de lo que se trata este acuerdo macro que, como les decía recién, aplica para, vamos a la siguiente placa, un mercado de 700 millones de consumidores, que es el 20% del PBI mundial, no es menor. Obviamente lo que representa esta apertura comercial y que el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur van a ser beneficiadas, y estiman que el 70% tendrá eliminación inmediata de derechos de importación. Así que, bueno, entre esto y el acuerdo comercial con Estados Unidos, que no es dentro del acuerdo comercial, sino más bien por el decreto de Trump, que también elimina las trabas arancelarias para la exportación de carne argentina, bueno, eso le da un contexto, obviamente, del sector agroindustrial entre estos dos acuerdos comerciales que son muy prometedores, y el gobierno, por supuesto, que lo festeja, Pato. No, además, por supuesto, hay una cuestión que tiene que ver con esto. Nosotros vamos a exportar básicamente productos primarios, tiene que ver con la soja, tiene que ver con la carne, tiene que ver con la minería. Y eso encaja mucho más en Europa, que no tiene soja, que no tiene carne, que tiene menos y que tiene menos minería, que con los Estados Unidos. El acuerdo con Estados Unidos va a ir por otras cuestiones, tal vez diferentes, pero Estados Unidos tiene minería, tiene soja y tiene carne. No somos mercados complementarios, somos más complementarios con Europa que con los Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos el tema es... sí. A ver, lo que te dicen es, en Estados Unidos se consume otro tipo de carne también. Eso, por ejemplo, ellos no van a comprar carne argentina que tenga hueso, como para nosotros el asado. Hace rato Uruguay hace eso. Uruguay hace rato, vos tenés asado uruguayo con hueso, lo comes en Uruguay. Y la carne sin hueso se exporta hace mucho tiempo que pasa eso. Sí. Entonces, bueno, es distinta, por supuesto que es distinta es distinto el mecanismo, son regiones completamente distintas, pero que bueno, todo suma y todo complementa a que el sector agroindustrial en la Argentina, bueno, tenga otras oportunidades para justamente ampliar el mercado y ampliar los consumidores. ¿Qué va a pasar con el acuerdo de Estados Unidos? Vamos a ir a la última placa. Vamos a hablar de qué es lo que sucede con esta nueva traba arancelaria. Bueno, a ver, vamos a repasar. Hubo un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que inhabilitó los aranceles que había puesto discrecionalmente el presidente estadounidense Donald Trump, porque establecía que para la suba de estos aranceles tendría que pasar por el Congreso. Totalmente. ¿Por qué aclaro esto? Porque es la suba y no la reducción. Ya fue recontra, mega, hiper, archi confirmado que el acuerdo comercial que hizo Trump con Milei sigue completamente vigente. Ahora, ¿cómo repercute en materia arancelaria? Eso es lo que está revisando el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo sigue con la idea muy firme, por supuesto, de enviar el acuerdo comercial con Estados Unidos al Congreso, pero están primero revisando el anexo donde tienen los nomencladores de los beneficios arancelarios, que es solamente una parte de todo el acuerdo comercial, no es lo único, porque están viendo justamente, a partir de la inhabilitación de los aranceles de Trump, Pato, muchos de los beneficios arancelarios como que no dejan de tener sentido. Totalmente. Pero recordemos que Trump termina ese mismo día, además de criticar el fallo de la Corte, imponiendo otra suba arancelaria que es temporal por 150 días en el marco de otro artículo de la Ley de Comercio. Es decir, vuelve a instalar un 10% de aranceles para todos los países del mundo. Argentina no aplica para los 1.600 productos que estaban contemplados dentro de ese acuerdo comercial, pero lo que voy, Pato, es que hay una revisión técnica de lo que va a quedar de esos beneficios arancelarios. Van a ver si pueden hacer otras concesiones en el marco del acuerdo, cosa que no es menor, y eso es lo que van a definir antes de mandarlo al Congreso. Por ende, no pueden tardar mucho, esto lo tengo que decir, hay un tratado comercial que tiene que aprobar la Argentina para cumplir con el acuerdo con Estados Unidos, que es el de patentes, que tiene el compromiso de tenerlo aprobado el 30 de abril de este año, cuando el resto de los 10 tratados que se contemplan tienen plazos para el año que viene. Por ende, hay también compromisos con plazos bastante inminentes, por ende no se va a retrasar tanto. Mientras tanto, y esto es lo último que te digo del tema de acuerdo comercial, Pato, el de la Unión Europea está en judicialización. ¿Qué puede pasar para que esto entre en vigencia antes?
puede pasar que el Consejo Europeo vote una especie de vigencia provisoria para que mientras lo siga revisando la justicia europea, ya pueda empezar a aplicarse el acuerdo comercial. Es la mirada de los optimistas, ¿no? Exactamente. Porque Francia no quiere saber nada y Francia es un jugador de peso, efectivamente. Está Bulgaria, está Hungría, así que bueno, se verá. Pero bueno, el avance de ayer es un dato histórico importantísimo. Señor Solabarrieta, temas centrales del mensaje del día domingo. A ver, cuente todo lo que Pato, sabe. a ver, vamos a tener en cuenta que el Gobierno Nacional ya un poco anticipó con una publicación de Patricia Bullrich hace unos días lo que va a ser justamente uno de los temas centrales, como el título que vamos a tener del gobierno más reformista, que encontró un detalle que no es la primera vez que Javier Milei habla justamente en una apertura de sesiones ordinarias sobre la palabra reformista, sobre su gobierno, y en referencia a esto me parece que van a entrar justamente las recientes leyes que van a quedar aprobadas seguramente hoy, y así como también esto que explicaba Dani sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, marcando lo que un poco veníamos hablando de este cambio de Congreso para lo que será esta apertura de sesiones ordinarias. Me da la impresión, Pato, de un nivel de euforia más importante, ¿no? Entendiendo la masividad dentro del recinto, más lo que se pueda observar de las presencias en los palcos. No solamente tenemos que contar a los diputados del bloque aquí en diputados, sino también a los senadores que van a estar presentes. Por eso digo, me da la impresión que con estas buenas noticias que han logrado justamente en las sesiones extraordinarias, se va a dar un contexto de bastante euforia el domingo a partir de las 21. Por lo que estamos viendo, incluso en placas tuyas que tengo por acá, se hará hincapié básicamente en datos que tienen que ver con la baja de la pobreza y con el hecho de un recorte de 5 puntos en el PBI, los números que viene manejando el gobierno. Nos tenemos que ir. Dani Romero, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Solabarrieta, nos estamos viendo. Buen fin de semana. La continuidad de DTV. Gracias y buenos días.